análisis de contraportada con el maestro Alfonso Zárate. Maestro Zárate, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. ¿Qué efectos tiene este estancamiento económico que está viviendo México? Yo creo que, como lo estamos percibiendo en estos días, en estas semanas, ha habido un debate entre especialistas y las propias autoridades, lo mismo del INEGI, que de Banco de México, que de la Secretaría de Hacienda, respecto a en qué condiciones está la economía mexicana. Y bueno, se trata de un acercamiento generoso en donde habla de que finalmente estamos creciendo, aunque sea un crecimiento insuficiente, o de plano que reconozcamos que estamos estancados. Lo cierto es que el momento de México es muy distinto al que algunas publicaciones internacionales ubicaron en los primeros meses de la administración del presidente Peña. Como lo sabemos una y otra vez, los pronósticos del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, han sido erróneos. En el 2013, el cálculo de un crecimiento del PIB del 3.5 quedó finalmente en un decepcionante 1.06, incluso inferior al crecimiento demográfico. Y este 2004 no será, digamos, muy diferente. Hacienda debió de vuelta corregir su pronóstico de 3.9 para dejarlo en 2.7, y lo peor es que ni siquiera si alcanzáramos el 4%, habría posibilidades de proveer los empleos y el bienestar que el país necesita. Yo creo que son varias y de diferente naturaleza las razones que explican el estancamiento. Por una parte, la dependencia enorme que tiene nuestra economía respecto a Estados Unidos, y entonces se dice que como el crecimiento de este año está siendo meramente inercial en la economía de los Estados Unidos, no logra jalar al sector exportador mexicano. Un segundo dato es el gasto gubernamental, y aquí creo que hay un dato que es muy perturbador. Tenemos un funcionariado, lo mismo a nivel de gobierno federal que de los estados, que a nivel de los municipios, que exhibe una incompetencia pasmosa. Es un funcionariado que no sabe gastar, que en vez de incentivar la inversión productiva, dilapida, y para colmo con una burocracia que desde los años de Fox ha crecido desmesuradamente y ha crecido también en sus ingresos y en sus prestaciones. Y desde luego también hay quien señala que una de las razones de su ejercicio gubernamental reside en la saturación de atribuciones para el secretario de Hacienda, que está en todo, siempre al lado del presidente Peña, pero parece no estar atendiendo lo que es suyo, que es finalmente el lograr que la hacienda pública, las políticas hacendarias contribuyan al desarrollo del país. Y luego creo que hay un tercer elemento, que es la retracción de la inversión privada. Algunos empresarios mexicanos no están dispuestos a invertir, en gran medida hasta no calar realmente cuáles van a ser las políticas del gobierno del presidente Peña. Están inconformes con la reforma fiscal, y otros de plano han decidido tirar la toalla, como el caso del Grupo Modelo, que se vendió a una gran corporación internacional belga, y este grupo que llega a México tiene la pretensión de recuperar en el más corto plazo la cantidad que invirtieron en la compra del 50% restante de la empresa, y lo están haciendo de una manera muy agresiva, con el despido de miles de trabajadores y con la contención salarial. Entonces, yo creo que México no puede seguir en el estancamiento, que los costos sociales son enormes, uno de ellos sin duda el incremento de la violencia delincuencial, pero para reactivar la economía, para generar más empleos que estén justamente remunerados y para lograr un mayor bienestar colectivo, es necesario trabajar en muchos frentes. Yo diría, en primer lugar, en la aplicación del Estado de Derecho. México es un país con niveles de impunidad escandalosos. En segundo lugar, en el ejercicio eficaz y honesto del gasto público. Un gasto que incentive el desarrollo, lo mismo a nivel federal que estatal y municipal, y sin embargo lo que vemos en los últimos lustros es que los gobiernos, pienso ahora en los gobiernos locales, que han dispuesto de enormes sumas que no tenían en el pasado, realizan muchas obras sin orden, sin concierto, y muchas veces vemos también a gobernadores que en vez de promover el desarrollo integral de sus entidades, lo que hacen es se comportan como alcaldes, y entonces lo que hacen es una serie de obras de relumbrón, finalmente
en las capitales, pero no están atendiendo los temas de desarrollo que requieren sus estados. Creo que también hace falta una política industrial que sin ingenuidades impulse el crecimiento de sectores cruciales de la economía mexicana. Desde luego también es importante el fortalecimiento del mercado interno, incrementando los ingresos reales de los trabajadores con base en su productividad. Lo que ha anunciado en meses anteriores la ANTAD es una disminución que no tenía precedente en 30 años en el consumo en las propias tiendas afiliadas a la ANTAD. Y desde luego, bueno, pues un combate decisivo a la corrupción. Son enormes los recursos que se distraen de sus propósitos por esta degradación que muchas veces caracteriza la relación de los empresarios con el gobierno. En fin, creo que también sería muy importante una revisión del sistema educativo, sobre todo en la educación tecnológica, para que tenga una correspondencia con los requerimientos de los sectores productivos, porque desgraciadamente en México no solamente tenemos desempleados, sino también tenemos inempleables. Así que lo cierto es que transcurridos 17 meses de la administración del presidente Peña, no solamente no estamos en el Mexico Moment que hayan anunciado las revistas extranjeras, sino que realmente estamos en una condición muy inquietante. Y como siempre nos dicen que el año que entra sí va a empezar un crecimiento más vigoroso, y el propio gobernador del Banco de México nos dijo que sí podemos tener un crecimiento del 5%, pero a finales de la administración del presidente Peña. Así que, bueno, pues esta situación de la economía no nos ofrece buenas noticias ni en lo social ni en lo político. Maestro Zárate, ¿cree que esto puede causar un efecto negativo contra el PRI, partido en el gobierno, en las elecciones federales del próximo año? Debería, porque en realidad lo que hemos visto en las elecciones es que en muy buena medida, sobre todo en las elecciones federales, están haciendo un balance del gobierno federal, no tanto así en las elecciones municipales o estatales, en donde confluyen otros factores, pero en las elecciones federales intermedias suele valorarse el impacto de políticas públicas de orden federal en los habitantes. Aquí el problema es la profunda crisis de los partidos de oposición, es decir, que vamos a llegar con estos resultados económicos que deberían tener una sanción para el partido en el poder, pero llegamos con una Acción Nacional, un Partido Acción Nacional muy fracturado, no ha resuelto esta división que se vio muy claramente en la disputa entre Madero y Cordero. Cordero finalmente representa 43-44% del electorado, y en el caso del PRD la mala noticia es que Morena se va a convertir en un partido que va a competir por su cuenta y que no sería difícil que generara un traslado, una migración, no solamente de bases sociales, sino también de directivos. Así que pues la buena noticia para el PRI es que a pesar de que la economía no repunta, pues las oposiciones no parecen tener las condiciones para postular buenos candidatos y para aprovechar esta coyuntura. Maestro Zárate, como siempre, muchísimas gracias y le mando un abrazo. Igual, Carlos. Muy